Vigilia Pascual en Roma. Aquí vemos la Iglesia en una solemne celebración litúrgica. La preside el Papa como pastor supremo. Participan también cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas. Asisten sobre todo laicos. Todos forman parte del pueblo de Dios. La Iglesia más antigua, más numerosa y más universal es la católica. Se extiende por los 5 continentes y cuenta con más de 1.100 millones de fieles. Pero, ¿por qué se necesita la Iglesia? ¿No podría Dios salvarnos aisladamente? Podría, pero no ha sido esa su voluntad. No quiso que viviéramos como seres solitarios. Nos dio una naturaleza social. Por eso los hombres se asocian para toda clase de fines: económicos, políticos, culturales, deportivos. También para salvarnos, quiso Dios crear una sociedad religiosa, que es la Iglesia. ¿Qué es pues la Iglesia? ¿Un edificio? ¿Un grupo de clérigos? No. La Iglesia es mucho más. Es el reino de Dios en la tierra, donde los seres humanos pueden participar ya de la amistad con Dios y de la vida divina. La Iglesia no es pues obra humana. La fundó Jesucristo cuando llamó a los 12 apóstoles. Eligió como cabeza a Pedro y le dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia». Después de resucitar le mandó: «Apacienta mis ovejas». Lo convertía así en su representante en la tierra, en pastor supremo de toda su Iglesia. El Espíritu Santo vivificó la Iglesia naciente el día de Pentecostés. Con su ayuda los apóstoles comenzaron a predicar el mensaje de Jesús. Convirtieron a muchos y los bautizaron. El Espíritu Santo es como el alma de la Iglesia. Es su principio de unidad y de vida. Él sostiene y santifica a la Iglesia y a cada uno de sus miembros. Él derrama su gracia a quienes son dóciles a sus inspiraciones y ayuda a quienes escuchan lo que enseña por medio de sus pastores. De la Iglesia vemos sus templos, ceremonias y obras de caridad. Pero lo principal es lo invisible, lo espiritual. Por eso la Iglesia es un misterio, porque Dios actúa en ella de modo inefable. Un ejemplo son los sacramentos. En ellos hay elementos visibles e invisibles. En el bautismo vemos el agua, pero no la gracia divina que borra el pecado original. Del mismo modo, la Iglesia es como un sacramento universal de salvación. Pero, ¿cómo distinguir la Iglesia católica de otras confesiones religiosas? La identifican 4 notas o características. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Es una porque Cristo fundó una única Iglesia. Es santa porque la anima el Espíritu Santo, porque santa es su cabeza, Jesucristo, y santos son muchos de sus miembros. Aunque algunos no lo sean, eso no empaña la santidad de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Es católica, es decir, universal, porque posee la universalidad de la verdad, la totalidad de los medios de salvación, y se dirige a todos los hombres. Y es apostólica, porque fue fundada sobre los apóstoles, cuyos sucesores son los obispos. Y las llamadas iglesias separadas. La Iglesia fundada por Cristo es como un árbol con varias ramas. Lamentablemente, algunas se separaron del tronco. Se produjo el cisma de las iglesias orientales en el siglo X. Estas iglesias, llamadas ortodoxas, son nacionales, como las de Rusia, Grecia o Rumanía.
En el siglo XVI se separaron los protestantes, los calvinistas y los anglicanos. Estos, a su vez, se fueron dividiendo en multitud de iglesias. Todas se proclaman cristianas, pero no reúnen las 4 notas esenciales de unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Hay quien confunde a la Iglesia con una organización de tipo político o social, o una especie de ONG. No es así. La verdadera finalidad de la Iglesia es espiritual ante todo. Es hacer presente a Dios en el mundo y llevar a los hombres a Dios. La Iglesia ofrece los medios de salvación para ser santos ahora en la tierra y después en el cielo. Para ello predica la palabra de Dios. También ilumina a la luz del Evangelio las realidades temporales en lo relativo a la fe y la moral. Por eso decimos que la Iglesia es maestra. La Iglesia es también madre, porque hace llegar la vida divina a sus hijos, los fieles cristianos. Esa vida es la gracia de los sacramentos, que solo ella administra por mandato de Jesucristo. Todos los cristianos estamos llamados a difundir el Evangelio. ¿Cómo? Con el ejemplo y la palabra. Así contribuimos a la misión de la Iglesia difundiendo en el mundo el amor, la paz y la justicia. Jesús vino a salvar al hombre del pecado, el mal supremo. Pero se ocupó también de sus necesidades humanas, como el dolor y la ignorancia. Siguiendo a Cristo, la Iglesia busca el bien integral de la persona mediante obras de misericordia espirituales y corporales. Entre las primeras está el enseñar, aconsejar, consolar o perdonar. Y entre las corporales, el dar de comer al hambriento, vestir al desnudo y visitar a enfermos y presos. La solidaridad y la justicia social son valores cristianos. También es solidaridad comunicar los bienes espirituales que son más importantes que los materiales. Todos los miembros de la Iglesia están llamados a ser santos. Lo dijo Jesucristo: «Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto». Pero, ¿qué es ser santo? Es imitar a Jesús, vivir la plenitud de la caridad. Eso requiere vivir en gracia, frecuentar los sacramentos y cumplir las obligaciones profesionales y familiares ofreciéndolas a Dios. La santidad se puede buscar en la vida ordinaria como laicos o a través de una vocación especial, al sacerdocio o a la vida consagrada. La santidad se logra amando a nuestro Señor en la oración y en la Eucaristía y queriendo a los demás con obras.